vamos a explicar la función squelch que podemos encontrar en los sistemas de microfonía inalámbrica. Concretamente, la función squelch la podemos encontrar en los receptores, en este caso unos receptores Sennheiser de la serie EWG4. Fijémonos, pues la función de squelch la tenemos aquí con el botón Set y lo primero que aparece en el menú es la selección del squelch. Fijémonos que el squelch nos permite varios valores que podemos ver aquí. Si entramos en Set, podemos elegir entre Low, entre Middle y entre High. Fijémonos cómo al poner Low tenemos unos puntitos aquí abajo donde pone la barra de radiofrecuencia. Cuando ponemos Mid vemos que estos puntitos suben un poquito más y en High están los puntitos arriba del todo. Pero, ¿qué es entonces el squelch? Pues el squelch es una compuerta, es un umbral. Y lo que va a establecer ese umbral es que cuando superemos con nuestra señal de radiofrecuencia del micrófono y del emisor, superemos ese umbral, el receptor dará paso a la señal de audio, le dejará pasar. Mientras que si nos quedamos por debajo de ese umbral establecido con el squelch, directamente cerrará, bloqueará el paso de la salida de la señal de audio y por tanto no escucharemos nada. ¿Cuál sería por tanto las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos umbrales? Pues fijémonos, si ponemos el umbral muy bajo como tenemos ahora en Low, lo que va a ocurrir es que con poquito nivel de señal de radiofrecuencia que tengamos ya nos da paso el receptor. Es decir, que aunque nos alejemos mucho del receptor con nuestro emisor, que tenemos, recordemos en este caso, con un body pack de petaca, aunque nos alejemos, con un poquito de radiofrecuencia que tengamos ya de nivel bueno, enseguida el receptor dará paso a la señal de audio, es decir, dejará el circuito que pase la señal. Sin embargo, si lo ponemos en Low, tenemos también un inconveniente, y es que igual que pasa nuestra señal de radiofrecuencia de nuestro micrófono, también se pueden colar otras señales de radiofrecuencia indeseadas, como puede ser, por ejemplo, las señales de la TDT o de telefonía móvil. Por tanto, vamos a probar luego el Low y veremos la ventaja y el inconveniente. Si por otra parte lo subimos a High, aquí lo podemos ver, en High establecemos un umbral para la apertura de la compuerta mucho más alto, por tanto va a proteger mejor nuestro sistema, porque si la TDT o la telefonía móvil no superan ese umbral, no van a hacer que se dispare o que se abra la compuerta y por tanto serán eliminadas, pero también nos va a afectar a nuestro sistema, ya que como está el umbral tan alto, en el momento en que nosotros nos alejemos con nuestro emisor, nos alejemos mucho de ese receptor, como nuestra señal de radiofrecuencia también será muy baja, no superará ese umbral que hemos puesto en High y por tanto cerrará, no dejará pasar nuestra señal de radiofrecuencia y nos escuchará nuestro micrófono. Por tanto, también será un inconveniente. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues nosotros lo que deberíamos hacer es configurar el squelch de manera que lo vayamos bajando cada vez más y más para eliminar todas las frecuencias de radiofrecuencia indeseadas, pero sin que llegue a eliminar lo nuestro. Por ejemplo, si lo ponemos en High y vemos que no se cuela ninguna frecuencia indeseada, pues podríamos bajarlo a Mid. Si en Middle todavía sigue sin colarse ninguna radiofrecuencia indeseada, pues todavía podemos ser más estrictos, más finos y bajarlo a Low. Pero si vemos que en Low ya está entrando radiofrecuencias indeseadas, por ejemplo, de la televisión digital, pues iríamos subiéndolo. Es decir, que la solución va a ser siempre intentar utilizar el squelch más bajo, pero siempre y cuando no se nos introduzcan radiofrecuencias indeseadas. Muy bien, pues ahora que ya hemos entendido lo que hace el squelch, vamos a probar los umbrales de squelch bajo, low y alto, high, y vamos a ver las consecuencias que tiene esto. Vamos a empezar con un squelch bajo. Si recordamos, pulsamos Set y donde pone squelch ponemos Low. Lo vamos a dejar así, Set otra vez para que lo memorice, Short,
Y recordemos, ahora mismo si tenemos el Squelch Low, a poquito que superemos ese umbral, enseguida tendremos paso de la señal de audio. Es decir, que nos permitirá alejarnos con el micrófono inalámbrico, con el emisor, podremos alejarnos suficiente y aunque baje esta señal de radiofrecuencia, mientras no caiga por debajo del umbral, que como vemos son estos 4 bolitas, estos 4 puntitos que están muy bajos, a poquito que lo superemos tendremos señal y tenemos que alejarnos muchísimo para caer por debajo de este umbral y que cortará la señal. Por tanto, esto sería muy bueno porque nos va a permitir alejarnos mucho y trabajar con un rango más grande de distancia. Eso sí, lo malo va a ser que a poquito que también entre una señal de radiofrecuencia indeseada, por ejemplo, de radiotelefonía o de TDT, pues también se introduciría, también abriría la compuerta y también se escucharía por el sistema inalámbrico. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a tomar el sistema de emisión. Aquí tenemos el micrófono con su emisor y una voluntaria va a irse hacia el patio, que está a unos 25 metros, e irá hablando y iremos escuchando su señal en los altavoces que tenemos aquí en el estudio y veremos cómo en ningún momento se pierde la señal. Por tanto, empezaremos a partir de ahora a hablar. De acuerdo, estoy dentro del estudio, voy caminando hacia afuera, estoy ahora como a unos 3 metros, nos estamos dirigiendo hacia el hall, estamos como a unos 5 metros. Aquí podemos ver cómo se mantiene todavía muy alto. Y vamos hacia el centro del patio, ahora estaré como a unos 10 metros y seguimos caminando, como hemos comentado, hasta el centro del patio. A ver en qué momento se pierde la voz. Ahora estoy como a unos 20 metros. Aquí lo vemos como siempre se mantiene. 25 metros. Se mantiene porque está siempre por encima del umbral. Aunque esté lejos, todavía hemos superado el umbral. Y por tanto sigue llegando la señal al receptor y la seguimos escuchando por aquí, por los monitores. Estaremos como a unos 10 metros. Seguimos caminando. Estamos ya a punto de entrar en el hall, que serían unos 5 metros. Nos aproximamos ya hacia el estudio. Ya vuelve otra vez el nivel. Como a unos 3 metros. Y en breve entraremos por la puerta del estudio. Muy bien, pues ya tenemos aquí el sistema inalámbrico de vuelta. Aquí lo tenemos. Estamos otra vez aquí en el hall. Y hemos visto que aunque la señal de radiofrecuencia ha disminuido, en ningún momento ha caído por debajo del umbral. Y por eso en todo momento hemos mantenido la señal de la persona escuchándose. En ningún momento ha cortado la señal porque siempre estábamos por encima de su umbral y eso que hemos estado a unos 25 metros. Sin embargo, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar ese umbral. Lo que vamos a hacer es poner un umbral más alto. Vamos a ponerlo lo más exagerado posible. Vamos a Set, Squelch, le damos a Set para entrar dentro de la selección y con las flechas, en vez de Low, pondremos High. Fijémonos en estas bolitas que tenemos aquí, cómo van a ir subiendo, Middle y High. Ahora le damos a Set para que se quede guardado y fijémonos, ahora mismo sí que funciona porque estamos con el nivel de radiofrecuencia por encima de ese umbral de Squelch. Pero en el momento en que la persona con el transmisor, con el emisor, se aleje a unos 5, 10, 15, 20 metros, ahora lo veremos, y la señal de radiofrecuencia decaiga y caiga por debajo del umbral, es decir, que no supere ese umbral, la compuerta se cerrará y por tanto perderemos la señal. Para comprobarlo muy sencillo, la misma voluntaria va a realizar la misma acción. Tiene aquí su micrófono con su emisor y partirá de aquí del control y se irá hasta el patio a 25 metros y veremos si en algún momento corta la señal porque cae por debajo del umbral y ya no la escucharíamos por los monitores de estudio. Vamos allá. Muy bien. Procedo a salir del estudio. En estos momentos estoy como a unos 3 metros. Sigo caminando por el hall. Ahora estaré como a unos 5 metros. Atención. Sigo caminando. He salido al exterior, al patio. Voy por unos 10 metros más o menos. Y continúo caminando hacia el centro del patio. Ahí lo hemos visto. Está el punto llegado antes. Ahí lo vemos. Estamos perdiendo la recepción porque estamos por debajo del Squelch, del umbral. La hemos perdido. Primero se ha entrecortado, pero ahora ya la hemos perdido del todo. Y hasta que vuelva a acercarse hacia aquí, no volverá la señal. Fijémonos que ahora mismo ya no la escuchamos por los monitores. Ya viene. Sigo caminando. Ya está volviendo.
Ahora estoy a unos 10 metros, estoy procediendo a entrar en el hall. Pasamos a unos 3 metros del estudio y en breve estamos dentro del estudio. Muy bien, ya hemos recuperado prácticamente el 100% del nivel de radiofrecuencia y por tanto hemos recuperado la señal. Ha vuelto a abrir la compuerta ya, como vemos, ha vuelto aquí la persona con su micrófono y con su transmisor. Por tanto, como hemos visto, el nivel de squelch más elevado tiene la ventaja de que va a reducir de mejor manera todos los ruidos indeseados de radiofrecuencia, como la TDT, como telefonía móvil, pero igual que reduce los ruidos indeseados, también puede cerrarnos la señal cuando nos alejamos demasiado, porque no superamos el umbral de squelch. Por tanto, nos va a permitir un rango de trabajo en distancia mucho menor que un squelch low. Por tanto, estas serían las ventajas e inconvenientes de cada uno de los umbrales de squelch.